¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Atención, el Ecuador aprueba el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El anuncio lo hizo hace minutos el ministro de Salud. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Liz, ¿cómo estás, amigos? Muy buenas tardes. Con esto, el país podría iniciar en enero el plan de vacunación como estaba previsto. Empezamos con esta noticia importante y Daniela Valencia nos cuenta más detalles. Hola, Daniela, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, hace tan solo unos minutos el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, dio luz verde para que aquí en el país se pueda distribuir la vacuna de Pfizer y BioNTech, por lo que solo resta que llegue aquí el cargamento de vacunas para iniciar con el plan de vacunación en el país. Al respecto, dijo que este plan iniciará en enero con un primer cargamento de 50,000 dosis que se suministrará a personal médico de los hospitales Centinela y también personal y pacientes de los centros geriátricos. Una segunda fase de este plan de vacunación se desarrollará a partir de marzo. Aquí se suministrará estas dosis al personal médico restante, también a las Fuerzas Armadas y al personal de los sectores estratégicos. Escuchemos lo que dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, al respecto. Cada una de estas cajas tiene un chip de GPS que nos sirve no solamente para la localización, sino para el registro, el mantenimiento de la temperatura, para asegurar que la vacuna llegue en condiciones óptimas. Para desarrollar este plan de vacunación se capacitará a 20,000 personas. Las vacunas llegarán vía aérea a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Además, se contará con 9 centros de distribución zonales y 10,000 puntos de vacunación, 3,000 de la red pública y 7,000 del sector privado. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. La Unión Europea se prepara para dar luz verde a la vacuna de la farmacéutica Pfizer el próximo lunes, mientras la mayoría de los países del continente endurece los confinamientos y restricciones sociales ante la llegada de la Navidad y el aumento de contagios. Los 27 países de la Unión Europea acordaron empezar las campañas de vacunación contra el coronavirus el mismo día, como una muestra de unidad. Así lo informó esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es así que este lunes 21 de diciembre la Agencia Europea de Medicamento mantendrá una reunión extraordinaria del Comité de Medicinas de Uso Humano para tomar una decisión sobre la vacuna de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, que ya se ha empezado a administrar en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, tras la respuesta positiva de sus respectivos reguladores. Si los plazos se cumplen, las primeras inoculaciones podrían producirse este mismo año. Una vez concedida la autorización de comercialización, la Comisión Europea podrá lanzar la aprobación, lo que podría producirse en un plazo máximo de 72 a 24 horas, para consultar a los 27 Estados miembros frente a los 67 días que habitualmente requiere una aprobación estándar. La aprobación por parte de la EMA hará que el fármaco sea válido en todos los países miembros, lo que permitirá poner en marcha las campañas de vacunación al mismo tiempo. Alemania, Bélgica, Italia y Holanda volvieron a cerrar los colegios hasta enero. Este último país mencionado decretó un confinamiento total de al menos 5 semanas, es decir, hasta mediados de enero, para así intentar contener la propagación del virus. En estos países las restricciones implican el cierre de todos los comercios, salvo los esenciales. Carla Cerón, 24 horas. Y el regulador de salud chileno informó hace pocas horas que aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 y que se podrá aplicar a personas mayores de 16 años. El Instituto Estatal de Salud Pública recibió la solicitud el 27 de noviembre y se citó a un panel de expertos para analizar los antecedentes presentados por la farmacéutica, que llevó el proceso casi en paralelo con su evaluación en Estados Unidos. Chile suma 576,731 casos y 15,959 fallecidos por el coronavirus. La disputa que enfrenta a la función electoral demuestra, según expertos y analistas, arbitrariedades, ilegalidades e incumplimientos. El resultado es la desconfianza en el proceso. Mientras tanto, crece la posibilidad de una destitución después de que Justicia Social ingresara una denuncia contra los consejeros del CNE.
Los dimes, diretes y amenazas entre las dos instancias de la función electoral siguen haciendo mella en la ya deteriorada confianza ciudadana en los organismos electorales, según varios analistas. Pésima calidad de los miembros de ambas instituciones y ambos han desacatado, no han hecho caso a la decisión que tomó la Contraloría General del Estado. Es condenable tanto la actitud del Consejo Nacional Electoral, que no ha sido capaz de desarrollar el proceso con normalidad, el Tribunal Contencioso Electoral, que a pretexto de una sentencia que rehabilita la vida jurídica de un movimiento, pretende imponer una supuesta reparación integral. El incumplimiento de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y de la resolución de la Contraloría General del Estado por parte del Tribunal Contencioso Electoral han generado dudas sobre posibles conflictos de interés. Si habría que esperar que la Corte Constitucional resuelva, entonces, ecuatorianos, no habría elecciones. Después del anuncio del CNE de elevar una denuncia por competencias a la Corte Constitucional, este organismo informó que aún no ha ingresado y anunció una resolución independiente, imparcial y en apego a la Constitución. Donde sí llegó una denuncia fue al Tribunal Contencioso Electoral. Justicia Social denuncia por infracción electoral muy grave a los 4 consejeros que votaron contra la sentencia. Y para ello solicitaron multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de los derechos políticos por 4 años. Además, según esta notificación del presidente del TCE, la decisión de desacato buscan someterla a conocimiento del Pleno conformado para esta causa a fin de que adopten las decisiones que estimen pertinentes en el ámbito electoral y penal. Los partidos políticos que se opusieron a la remoción de la señora Atamaín en su momento, aquí está la prueba de que esta señora no estaba a la altura de las circunstancias para manejar. Fue en enero de este año cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no pasó el juicio político contra Atamaín. Se abstuvieron de juzgarla la Revolución Ciudadana, el BIN, el Partido Social Cristiano e independientes. Y sobre la propuesta de cambio de fecha para la primera vuelta realizada por el vicepresidente del Consejo, González señala que sería ilegal e inconstitucional. Porque podríamos caer en causales de nulidad de elecciones y de votaciones. En medio de las disputas, faltan 54 días para las elecciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y al gobierno le preocupa la disputa entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente Moreno pide diálogo y oportuna resolución porque las elecciones deben realizarse en la fecha prevista. Lo dijo durante el diálogo radial de frente con el presidente. Aunque inicialmente dijo que el gobierno no puede pronunciarse sobre temas de otras funciones del Estado, el presidente no resistió la tentación de dar su criterio en torno a la disputa entre el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral por la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. Y lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas y que también se ajusten un poco al calendario electoral, porque no querría yo ser el presidente, yo no quería ser el presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera a las elecciones, todo lo contrario. De acuerdo a la Constitución, las elecciones deben darse en los días que están marcados. Y criticó además otros temas relacionados con el ámbito electoral y el proceso de inscripción de candidaturas. De irregularidades que se van presentando, el hecho de que partidos en los cuales sus dirigentes estén en la cárcel o partidos que tienen a los principales dirigentes proscritos y fuera del país, huidos del país por actos de corrupción, pues, y con promesas de que se los indultará y se los permitirá regresar al país para que puedan continuar una vida política de saqueo que la hicieron. Eso sí me preocupa. De otro lado, el presidente justificó la necesidad de recortar el presupuesto general del Estado en un ejercicio de austeridad, dijo, frente a la crisis económica agudizada por la pandemia. Más bien es una reducción del gasto excesivo en cierto tipo de temas, en función también de que nuestros presupuestos debían reducirse por la situación económica por la que ha atravesado el país. Estos y otros temas abordó el presidente de la República durante el diálogo radial denominado De Frente con el Presidente, que lo hace semanalmente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La ley anticorrupción aprobada por la Asamblea pasa a manos del presidente de la República para que emita sus observaciones. Esta normativa crea nuevos tipos penales, se reforman otros y además cada proceso de contratación pública deberá tener un informe de la Contraloría como requisito previo.
Esta fue la votación de la ley anticorrupción. Fueron 127 votos a favor y 3 abstenciones. Con esto se hizo cambios al Código Integral Penal en materia anticorrupción y también se reformó la Ley de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría General del Estado. La elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción de la justicia son los nuevos tipos penales que se podrían aplicar de darse el caso. Además, se reformaron a 5 delitos vigentes como el cohecho, concusión, tráfico de influencias, ofertas de realizar tráfico de influencias y peculado. Se establecen 3 casos de los que se aplicará el máximo de la pena. 1. Cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. 2. Cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de seguridad social. Y 3. Cuando estuvieran relacionados recursos naturales, sectores estratégicos. Además de esto, las personas sentenciadas por corrupción en procesos de contratación pública quedarán inhabilitadas de por vida. Entre ellas, contratar con el Estado, ejercer cargos públicos y ser candidato a una dignidad popular. Se incluyó que como requisito previo a todo proceso de contratación pública se realice un informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado. Deberá hacerse tanto en estado de excepción, en declaratoria si existiera una declaratoria de emergencia y obviamente en situaciones normales. Con el informe de la Contraloría, la Fiscalía podría solicitar la suspensión de la contratación bajo una medida cautelar especial. Esto es provisional. Además, se sanciona a quienes realicen procesos de contratación con evidente y comprobado sobreprecio. La pena será de 5 a 7 años y también se sancionará a los proveedores. En total, son 25 artículos que tiene este proyecto y que ahora el Ejecutivo debe decidir si vetar o no esta ley, que es parte del compromiso para el desembolso de $2.000 millones por parte del FMI. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Solo 16 de los 69 aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia que llegaron a rendir la prueba escrita pasarían a la siguiente fase del concurso. La escasa lista pone en aprietos al Consejo de la Judicatura, que poco a poco se queda sin postulantes para el resto del proceso. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia se queda casi sin postulantes aun cuando falta la tercera fase. A la prueba escrita el pasado sábado llegaron apenas 69 de los 100 que estaban en el proceso. Pero vistos los resultados de la prueba escrita, solo 16 estarían habilitados para seguir en el concurso, pues el resto no tienen el puntaje mínimo requerido. Y eso pone en apuros al proceso. Y es que al final del concurso, el Consejo de la Judicatura debería seleccionar a 16 jueces y en medio camino solo hay 16 opciones. El reglamento dice claramente que los postulantes que sumadas la fase de méritos y la prueba teórica no obtengan el puntaje mínimo de 40 puntos, no continuarán en el proceso de selección. Tampoco hay suficientes aspirantes por especialización. Para el área penal quedan 6. Felipe Córdoba Ochoa, Luis Antonio Rivera Velasco, Walter Macías Fernández, Mercedes Caicedo Aldaz, Byron Guillén Zambrano e Iván León Rodríguez. De los postulantes con más de 40 puntos para la sala civil, solo hay 5. Ana Intriago Ceballos, Olger Canseco Guerrero, Rita Bravo Quijano, Gustavo Almeida Bermeo y Edwin Argoti Reyes. Para la sala laboral hay solo 3 para escoger: Alejandro Arteaga García, Emma Tapia Rivera y Wilson Ortega Caicedo. En el área tributaria y administrativa, 1 de cada sala: Gilda Morales Ordóñez y Milton Velázquez Díaz. El vacío en la mitad de este concurso es evidente y preocupante. Una recalificación de la prueba escrita podría, aunque no debería, variar estos números de forma determinante, pues se hace a través del sistema. Un error en esas notas significaría un error en el sistema, y eso sería una mancha más. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se instaló hace pocos minutos para resolver la ausencia de un vocal del Consejo de la Judicatura. En el lugar está Belén Merizalde, a quien damos paso para que nos cuente lo que sucede. Hola Belén, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a esta hora los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya se encuentran reunidos de forma virtual para conocer en el pleno del organismo la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura en representación del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana deberá designar a este vocal siguiendo la normativa legal vigente. Pero para conocer más detalles respecto de este tema, nuestro compañero Carlos Acoto ha preparado el siguiente reportaje. Veamos. Para entender lo que ocurre debemos remontarnos a enero de 2019, cuando se conformó el actual Consejo de la Judicatura. Sus miembros fueron escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, tras recibir ternas de parte de 5 organismos. De tal forma se escogió a María del Carmen Maldonado de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, a Fausto Murillo de la terna de la Asamblea Nacional, a Ruth Barreno de entre los nombres enviados por la Fiscalía, a Juan José Morillo propuesto en la terna de la Defensoría del Pueblo y a Patricia Schettini de la terna del Ejecutivo. Asimismo se designaron los nombres de los suplentes para cada uno de los vocales de la Judicatura. Sin embargo, 5 meses después, el 14 de junio de 2019, Patricia Schettini, propuesta por el Ejecutivo, renunció al organismo y fue reemplazada por Jorge Moreno, su suplente. Moreno ejerció hasta el 16 de noviembre pasado, fecha en la que presentó su renuncia por motivos personales. A través de este oficio del 25 de noviembre, la Judicatura le pidió al Consejo de Participación Ciudadana que, considerando que no existe un suplente que reemplace al vocal Jorge Moreno, solicite la terna correspondiente a la función ejecutiva y realice el proceso de selección para la designación de un nuevo vocal principal con su respectivo suplente. Pero una resolución del Consejo de Participación Ciudadana propone rechazar la terna del Ejecutivo y nombrar directamente a Elsie Celi como nueva vocal de la Judicatura. Elsie Celi es la actual suplente del vocal Fausto Murillo, propuesto por la Asamblea Nacional. Están forzando una interpretación que no tiene sentido. Además, ¿cuál sería el criterio por el que se escoge a tal o cual alterno, digamos? No se entiende. Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República dio a conocer que se entregó la documentación completa al Consejo de Participación Ciudadana para que se escoja un vocal de la terna compuesta por Javier Alberto Muñoz Intriago, Narda Solanda Goyes Quelal y Fausto Andrés Segovia Salcedo. Por lo pronto, una de las 5 sillas del Consejo de la Judicatura continúa vacía, mientras se define el nombre de quien la ocupará. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Recordemos que los miembros del Consejo de la Judicatura deberán ejercer sus funciones durante 6 años, es decir, aún les restan 4. Con esta información regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más noticias. En Manta y Portoviejo, los cantones de la provincia de Manabí, que en las festividades de diciembre registraban la llegada de mayor número de turistas, se mantienen las restricciones de los últimos meses. Luisa María Heredia informa. Si bien los índices de contagio y de letalidad del coronavirus en Manabí desde noviembre han disminuido considerablemente en los sectores de mayor afluencia turística, como son las playas de Manta y de Crucita, en Portoviejo, acá en la provincia, las restricciones se mantienen. Esto de cara a los feriados de las últimas semanas de diciembre. En las 8 playas de Manta incluso las medidas son bastante rígidas. Hay horarios de acceso a los balnearios y también para la atención en las cabañas y en los restaurantes aledaños. La playa se cierra, la utilización de las playas hasta las 3 de la tarde y cuando salen pueden ser atendidos por los restaurantes hasta las 5 de la tarde. Pero el COE cantonal estaría por reunirse para considerar algunos de los pedidos que le ha hecho el gremio turístico, como la ampliación del horario del acceso a las playas hasta por lo menos las 5 de la tarde, el que se permita vender bebidas alcohólicas como acompañamiento de comidas, algo que en Manta sigue totalmente prohibido, y que el comercio pueda extenderse hasta las 11 de la noche, hora en que incluso acá ya empieza la restricción vehicular. Estos pedidos se han hecho en vista de las millonarias pérdidas registradas que estiman llegan a los $100 millones y que no se están recuperando en diciembre. Para estas fechas nosotros normalmente ya teníamos varias reservas en curso, tanto para la fiesta de Nochebuena como la de fiesta de 31 de diciembre. Este año han bajado muchísimo y creemos que se debe por las restricciones. En Portoviejo, en cambio, como un respaldo a la actividad comercial, las medidas sí se han flexibilizado.
Por ejemplo, restaurantes ahora van a atender hasta las 12 de la noche. Se aumenta el aforo en los centros de eventos dependiendo de la capacidad. Antes era hasta 25 personas y no más. En la playa de Crucito el acceso está permitido hasta las 17 horas y hay un punto de control que se encarga de contabilizar a quienes ingresan para respetar el aforo que pasó del 15 al 25%. Esto explica el alcalde basado en el significativo de crecimiento de las cifras de contagios y de mortalidad por COVID. Pues la tasa actualmente está en 4,7 y solo el 17% de los fallecimientos están relacionados al virus. Daniel Salcedo, su novia Jocelyn Mieles y el piloto Franklin Lara fueron sentenciados a 4 años de prisión y el pago de $4,000 cada uno por el delito de fraude procesal. Salcedo, quien permanece recluido en la cárcel 4 de Quito, debe enfrentar otros 3 procesos. Tras una larga audiencia que por quinta ocasión se reinstalaba y justo 3 días antes que termine la prisión preventiva en su contra, Daniel Salcedo tiene su primera sentencia. La noche de este martes, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, conformado por los jueces José Cañizares, Mónica Abad y Dora Vargas, condenó a 4 años de prisión a Daniel Salcedo por el delito de fraude procesal en su intento de fuga hacia Perú. Junto a Salcedo y también como autor del delito fue sentenciado Franklin Lara, el piloto de la avioneta, quien luego del accidente en Tumbes desapareció asegurando que estaba herido. Después huyó, pero fue capturado por la policía y actualmente está en prisión. Jocelyn Mieles, pareja sentimental de Salcedo y que además se encontraba con él durante el intento de fuga, fue sentenciada como coautora. El tribunal dispuso también que Salcedo, Mieles y Lara paguen cada uno $4,000 como multa. Aunque el delito de fraude procesal establece penas de 1 a 3 años de prisión, en este caso hay agravantes. El empresario y político Alfredo Adumciade, por ser dueño de la avioneta, también está involucrado, pero su juicio quedó suspendido temporalmente hasta que se emita un peritaje médico por enfermedad. Salcedo permanece en la cárcel 4 de Quito y tiene otras investigaciones en curso. Los casos por peculado, lavado de activos y delincuencia organizada podrían significar para Salcedo una pena acumulada de 39 años de prisión. Esto sí es sancionado con la pena máxima en cada caso. El 11 de enero se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y 8 procesados más por peculado en la compra de fundas para cadáveres con presunto sobreprecio. Joana Ramos, 24 horas. Y un nuevo episodio de violencia se registró en la cárcel de La Tacunga, donde 5 reos fueron asesinados en medio de un enfrentamiento. Con este nuevo hecho de sangre, ya son 12 los privados de libertad asesinados durante las últimas 2 semanas en diferentes cárceles del país. Llegaban ambulancias, vehículos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Este martes por la noche se registró un nuevo episodio de violencia en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. Esta vez en un pabellón de mínima seguridad. En el exterior del centro penitenciario, incertidumbre y desesperación. Nosotros estábamos en la visita y cuando no escuchamos ruidos, no escuchamos nada y algunos PPL se orillaron a la puerta. Dijeron, mataron a alguien en el pabellón. Según versiones oficiales, se trataría nuevamente de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Pugna de poderes y tráfico de drogas. Se decomisó un arma, una tipo 9 milímetros, la que fue utilizado también parte de muerte a estos 5 PPLs. En medio de la reyerta, un agente de seguridad penitenciaria resultó herido. Este nuevo hecho de sangre ocurre 9 días después de que en la cárcel de Esmeraldas 6 reos murieron en medio de otro enfrentamiento entre organizaciones delictivas. Y casi una semana después del asesinato de un privado de libertad en la cárcel El Rodeo de Manabí. Mostrando así que, al parecer, la violencia vuelve a tomarse las cárceles del país, donde 2 estados de excepción solo han logrado contenerla momentáneamente. Carlos Acoto, 24 horas.